Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. Como siempre, invitados muy especiales están aquí por segunda ocasión. Vanessa Heredia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un gusto ver cómo has crecido, todo lo que ha ido evolucionando. Para Hablábamos ti. la última vez la importancia de hacer un proyecto, pero hacerlo bien y cada vez ir mejorando en esa Ujú. meta. Y qué lindo este espacio. Te sigo muy de cerca, siempre estoy pendiente de lo que haces y Muchas me gusta gracias. mucho tu contenido Mm, porque te lleva a pensar algo más de lo normal. Gracias, no, creo que estos procesos de evolución son necesarios. Siempre digo en todos los podcasts como que esta idea de ser tú mismo es un poco ambigua para mí, sino que todo el tiempo estamos siendo, somos procesos y también ver lo que has hecho, ver cómo te has consolidado en este mundo de la abogacía, de la política y todo eso. Y es lo que hablábamos nuestras cámaras, ¿no? Votarte quizá a romper tus límites. Entonces, ¿cómo está siendo esa experiencia ya de mostrarte de una manera más, no sé si seria cabe el término, pero sí un poco más ya metida de lleno en este tema político que veo que es lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de ir inmiscuyéndote ya en esta batalla de la política? Yo creo que es un reto bastante grande el que siempre tuve en mente, Ujú, pero aún no estaba lista. La última vez que tú y yo grabamos un podcast, decía, a mí la política me encanta y creo que desde muy pequeña he estado tratado de involucrarme y estar ujú, activa dentro de este medio. Sin embargo, el hecho de ser ya candidata como tal era como que la última meta que me faltaba. Y bueno, espero después, en un futuro, si todo va bien, poder ser ya una asambleísta y representando aquí a la SUAY. ujú, Ha sido difícil, no te voy a negar. Fue una transición bastante fuerte, todo el camino que tenía desde que empecé el tema de YouTube Ecuador, manejar el tema de redes sociales, combinarlo después con mi profesión, entregarme de lleno a ser abogada. Acabé justo ahora mi maestría hace más o menos unos 3, 4 meses. Una maestría que me costó en muchos sentidos porque trabajar y estudiar se me volvió muy, muy complejo. Y cuando ya estaba a punto de terminar ese reto, mm, sentí que era el momento de hacer algo ujú, más y algo más que ya tenía presente. ujú. ¿Y cómo es esto de, no sé, de gestionar quizá estos cambios en tu vida? O sea, ¿cómo lo manejas tú? Porque, o sea, yo creo que siempre pongo un ejemplo o una analogía un poco rara, pero para mí hay dos diferencias muy grandes entre un problema y una crisis. O sea, el problema es como estar en medio del océano, pero sabes nadar. Una crisis es estar en medio del océano, pero no puedes nadar, o sea, te faltan esas herramientas y, e ir adquiriendo eso en el proceso, ¿no? O sea, en el camino. ¿Cómo gestionaste quizá el esta parte emocional, sabiendo que te metías en un terreno que es complicado, como tú lo dices, que es ya formar parte de un partido, formar parte de una candidatura y decir, Vane, o sea, hay que darle y ir contra todo, ¿no? ¿Cómo lo manejaste tú? Verás, justo hablábamos igual hace un momento, el hecho de manejar las crisis de diferente forma. Em, a muchos de nosotros nos pasa que como jóvenes estamos cansados de o escuchar o ver lo que está pasando y al punto de que ya no quieres saber nada de política, te reprimes de esa parte o te da una especie de ansiedad suprema el no poder actuar. Ujú, Entonces, creo que eso me estaba pasando, ¿sabes? Muchas veces veía las noticias, veía la sociedad, estaba con mis colectivos, veía todas las causas que se estaban dando que no habían sido escuchadas y ujú, decía, pero si estamos juntos, o sea, tenemos un grupo grande, tenemos una causa justa, ¿por qué no nos están escuchando? ujú. Y dije, bueno, entonces si no mismo nos van a escuchar y ya tengo esta ansiedad generada acá, pues hay que hacer algo, O sea, hay que hacer algo. para ti te generaba quizá más ansiedad el hecho de sentir que hay cosas que podías estar haciendo y no las estabas haciendo. De hecho, sí, uno de esos ver esta asamblea tan nefasta que tuvimos en realidad fue, creo que la vergüenza más grande. No sé si porque las redes sociales nos han permitido hoy captar a los asambleístas mientras juegan Candy Crush, eh, o tenemos asambleístas que se quejan de sus sueldos y se hizo tan viral eso que llegaba a impactarte mucho más. Capaz los años anteriores de la asamblea también era la misma porquería, pero Ujú, no estábamos como que tan ligados a verlo tan físico. ujú, Y al involucrarme más dentro del ámbito de derecho, empezar a tener más clientes, ver causas justas de gente que no estaba haciendo nada con sus vidas porque estaba esperanzada de que un gobierno, que un municipio, que una alcaldía, que alguien más lo haga, también me hizo pensar que era el momento. ujú. Pero, a ver, también hay algo como curioso en esto de, no sé, ¿no sientes un poco de miedo a la incertidumbre? Obviamente, ¿no? O sea, la incertidumbre genera esta ansiedad. Creo que dentro de la parte psicológica no hay nada más que nos den
nos genera ansiedad que no saber qué es lo que va a pasar, pero responder a las demandas ya desde la trinchera política debe ser algo muy diferente, ¿no? O sea, ¿no te da quizá un poco de miedo saber o sea, yo lo digo por cómo está la política, o qué tinte estamos viendo de la política hoy en día, sucia, corrupta y todo eso, que quizá no te dejen ejercer aquellas ideas que seguramente, y lo que veo que haces en redes es muy bueno, pero que te lleguen a coartar tu libertad de ejercer tu derecho a legislar dentro de la asamblea, no te da ese miedo como decir, puta, definitivamente no puedo hacer nada, no porque no quiera, sino porque no me dejan hacerlo. Te soy sincera, más miedo me da quedarme en la casa y seguir viendo como una Ujú, espectadora sin tomar ningún tipo de acción. ok, Eso es lo que más me da miedo ujú, actualmente. Y creo que si a veces uno da un impulso, y es como alguna vez hablábamos, el día que yo estudié en la universidad por primera vez, era la primera de mi casa que me graduaba. Bueno, ujú. que estudiaba y después que me gradué. Ha pasado 2 años y la mayoría de mi familia está estudiando en la universidad. Mi mamá está a punto de Ah, graduarse este buenazo. mes. Qué Sí, bacán. ¿Qué está siguiendo ella? mi mamá, vive en Chile y está estudiando algo como administración pública, se encarga directamente de gobernanza, de políticas públicas y administración. Inclinado igual a la parte política. Inclinado, increíble, porque ella Bacán. es fotógrafa y es cineasta y Wow. decidió combinar esa parte. Tiene 45 años y el ver cómo tal vez ese pequeño impulso que era entrar la primera a la universidad hizo un cambio, no solo generacional, sino también un tema familiar. Y este tema de la fotografía y el cine, que él lo hizo de una manera como paralela a la U o Primero fue fotógrafa, en realidad, okey. esa era su profesión. Sin embargo, nunca hay un estudio de la mano con eso. Ujú. Yo creo que es más un arte. Pero cuando estudió cine, por ejemplo, ahí entendió la importancia de combinar esas 2 partes. 100%, Entonces, 100%. abrió su cabeza, yo siempre digo, porque ella era muy valiosa, era muy inteligente, solo que a veces faltaba ese empujón de más. Y es como una buena referencia, ¿no? Si al final, con este pequeño cambio que fue entrar a la Ujú, universidad, poder estudiar derecho, mi mamá ahora graduándose, mis 2 hermanas en la universidad ya a punto de graduarse, tengo una tía igual, que me dijo China, y a mí mi familia me dicen China de cariño, ujú. soy bien chinita. Entonces me decía China: "Oye, me encanta tu carrera, ¿será que estudio derecho?". Igual ahora está en cuarto ciclo de derecho, Guau. va a cumplir 50 años y lo está logrando. Y a raíz de eso, como referencia te digo que sí se puede. Ujú, O sea, más allá del miedo que viene completo en involucrarse en un mundo completamente diferente al que estaba, ujú, pero la emoción de saber que si yo podría ingresar, tal vez otras personas tengan la misma fe de que vale la pena el proceso ujú, y que no solamente depende, de lo que vayan a hacer allá o lo malo que se viene, sino lo bueno que podemos hacer juntos. ujú. ¿Crees que también esto de tu mamá, de la fotografía y todo eso, inspiró un poco a tu carrera también cuando te metiste en el mundo de YouTube y creas contenido? ¿Como que viste una fuente de inspiración en eso o no tuvo nada que ver? Bueno, en realidad, mi mamá cuando yo vivía acá en el Ujú, Ecuador, aún no se dedicaba a la fotografía, porque mi okey. mamá tenía 3 hijos a los que tenía que mantener, a mí y a mis 2 hermanas. Ujú, Cuando ella se cambió de país, las cosas cambiaron, porque digamos que la economía pudo mejorar, tuvo una buena pareja con la que se pudo relacionar y las cosas estuvieron más tranquilas para que ella por primera vez pueda enfocarse en lo que le hacía, que era el arte de hacer la ujú, fotografía y bueno, el resto de los procesos. Esa parte de YouTube yo creo que la debo básicamente al miedo de también, alguna vez dije que si yo a veces no hablaba muy bien, tenía un pequeño problema al momento de expresarme, pero los videos a mí me ayudaron a eso, a grabarme 20 veces si era necesario hasta que me salga una línea correcta te y hasta entiendo que me sienta totalmente. cómoda acá. Te entiendo totalmente. ¿Y cómo llegaste a combinar también? Porque supongo que en esta parte de esta experiencia de, no sé cómo se dice, youtubesca, de alguna manera, adquiriste ciertas herramientas que yo digo que entre más te diversifiques en las experiencias son como esos cositos de Batman que tienes para usarlos en momentos adecuados. Entonces, ¿cómo combinaste esta parte del derecho, de la política y también de la creación de contenido? Que seguramente es una herramienta muy valiosa hoy en día para también impulsar lo que estás haciendo, ¿no? Sabes que al comienzo lo utilicé como una herramienta de poder hacer algo para mí mismo, en la parte de desarrollarme de forma personal. Pero cuando fui conviviendo con más grupos y mi contenido se fue haciendo un poquito más viral, entendí la responsabilidad que tenía de subir un buen contenido. Después vino la universidad y justo hace un año y medio más o menos empecé a hacer de nuevo TikToks. Pero esta vez de huecas de comida, de lugares donde yo conocía que Ujú, el servicio era bueno, que la gente que estaba ahí tenía a sus empleados asegurados, que tenía
que tenían todos los beneficios sociales y que necesitaban un empujoncito, que era ese, tal vez ese pequeño videíto que pueda hacer que más personas entiendan que era producto de calidad y okey. que era un buen lugar. Entonces, al final yo creo que la política, el derecho, la comunicación, el arte y la mayoría de las áreas que manejamos todas las personas pueden ser combinadas y pueden hacer que sean productos más grandes Ujú. y que nos permitan conocer más espacios también. Ujú, y eso es full bacán porque yo siento que, hay, bueno, lo he repetido en algunos podcasts, ocasionalmente, cuando, escucho una definición de creatividad que me hizo mucho sentido, que es como tener varias herramientas que aparentemente no tienen ningún sentido y juntarlas y hacer algo nuevo. O sea, aparentemente política, videos de TikTok y comida como que no tienen nada que ver, ¿no? Pero de alguna manera las juntas y puedes crear algo nuevo que a la gente le llama la atención, o sea, creo que eso es lo interesante. La innovación no se trata de crear algo que no esté creado, sino más bien de mezclar ciertas cosas que ya están hechas y ponerlas al servicio de la sociedad en este caso, ¿no? Creo que eso también te vuelve una persona creativa, mucho Y más. sabes que me pasó algo súper interesante porque me fue bien de nuevo con el tema de las huecas de la Ujú, comida, de promover los emprendimientos, de apoyar estos lugares. Y a raíz de eso, empecé a hacer videos para el Consejo Consultivo de Gualaceo. La Junta Cantonal eh, promueve derechos dentro de, y hay un consejo cantonal que forma por primera vez en Gualaceo consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad, de mujeres. Todos estos consejos consultivos que fueron hechos por primera vez, tuve que recorrer Gualaceo, conocer las realidades, buscar cómo promover a que los pelados que tal ujú, vez en su vida sabían que era el consejo consultivo quieran pertenecer. ujú. Eso fue una de las cosas que también me motivó hoy en día a estar en política. Y creo que también utilizar estas herramientas es full necesario porque, no sé, una amiga tuiteó la otra vez algo así como que bacán estar trabajando en un GAD y que la mayoría de personas sean de entre 22 y 30 años y es como estar en la U, pues me llamó mucho la atención porque creo que la sangre nueva, la juventud, puede transmitir un mensaje político de una manera más digerible y no tan pesada como los políticos de antaño, ¿no? O sea, de una manera más fresca, más nueva y que llame la atención y que los jóvenes haga que se interesen por, o que provoque, perdón, que los jóvenes nos interesemos más aún por la política. Porque al menos en Latinoamérica yo siento que la política se ha vuelto una pugna de poder, a ver quién tiene la razón o quién no, qué político le hunde al otro. Entonces te das cuenta de que solo quieren llegar al mando por puro narcisismo y nada más. Porque yo creo que un debate, y se vio en el último de las elecciones presidenciales de Guillermo Lasso contra Arauz, que más fue el, pues poco, y yo tengo esto y tú no. O sea, algo así como que, ya digo, de una pugna de poder. No hubo como un interés realmente decir, ok, me gusta esta idea, bacán, ¿cómo podemos llegar? Llegue quien llegue, o sea, el beneficio tiene que ser por y para el pueblo, ¿no? O sea, nosotros a la final solo vamos a ser aquellas personas que están representando a un país. Entonces, ¿cómo también provocar esto para que, o seguir generando este cambio para que más jóvenes se interesen por la política? Porque al menos en el contexto ecuatoriano hay el típico, no, ¿para qué? Igual si todos roban, o sea, y si todos hacen lo que les da la gana. Entonces ya no hay este interés, valga la redundancia, de que la gente se interese por conocer a la política en sí, y es un gran porcentaje de la población. Pasa inicialmente porque la gente no tiene los pies en la tierra, por así decirlo, no están Ujú, bien asentados para saber qué es lo que está pasando. Gente desde los 16, 10 a los 20 años, que es una generación completa, no sé si a ti te pasa. Tú estás ya por 27. a los 27. Bueno, yo Quita eso, ahorita estoy en los quita 29. eso. No, pero es que verás, me pasa muchísimo. Ahora yo tengo 2 colegas dentro de la oficina, Ujú, una abogada que ya tiene 23 años y una egresada que ya está a los 22, pero ya le falta poquito para ser abogado. ujú, Yo a los 22, a la edad de ella, yo no estaba aún ni pensando en cómo graduarme porque me faltaban 2 años enteros para mí. ujú, Y ya las veo tan preparadas, tan sueltas y tienen otra generación. Pero, ¿qué pasa en la política para poder responderte bien? Que a veces, la gente que está dentro de las, administraciones, cuando ya son prefectos o alcaldes, ya buscaron el voto que era del joven. Le dieron un concierto, le dieron un regalito
desde una fosforera hasta, no sé, un esfero y ya pensaron que con eso se acababa. Pero no ponen a la gente que está dentro del campo sabiendo qué es lo que está ocurriendo. Se Ujú, nos viene el ingreso a la universidad, por ejemplo, yo, y al igual que vos, sabemos lo complicado que es entrar a estudiar como tal y en una universidad pública donde no tenemos que pagar ese grandes pensiones, pero tal vez ellos se olvidaron de esa parte porque han pasado 25 años ya ujú, y lo que menos les importa en este momento es saber cómo iba dentro del proceso. Entonces, mm, son cosas que van descuidándose dentro de los jóvenes. Y cómo hacer que se interesen, creo que es dando el primer paso y escuchando a la gente, ujú, estando con la gente. Es momento de que los políticos salgan de sus puestos, de sus curules o de sus, no sé, cada una de sus instalaciones y que regrese a escuchar a los colectivos, ujú, que se una a ver qué está pasando en los colegios, qué está pasando en las escuelas, ujú, porque si tú no escuchas, ¿cómo vas a poder pretender encontrar una solución o hacer algo real? ujú. Y pero tiene que ser, como tú dices, un interés, pero genuino, porque hay gente que solo se baja de su privilegio para hacer campaña e incluso, no sé si te acuerdas, creo que fue para la alcaldía, fue una foto en Guayaquil de una candidata, no me acuerdo quién era, pero estaba caminando por encima de los charcos de agua y era como que, señora, tampoco se pase, o sea, de alguna manera no se trata de eso, se trata de tener realmente este interés genuino por la gente y es algo que a mí, no sé si llamarlo como me ha beneficiado, pero sí como que lo que tú dijiste te pone el pie en la tierra porque, a ver, mi abuelo tiene una ferretería que es en la Feria Libre, entonces básicamente yo pasaba ahí desde muy pequeño. De hecho, creo que los valores que te infunda o intentaron como que transmitir mis abuelos, mis padres, trabajar, que el trabajo dignifica y todas esas cosas, y estar en el contacto con la gente que te vende las papas, que te vende la fruta, que te venden las verduras, que el que recoge la basura, el que te vende los camarones, o sea, ver toda esa realidad te asienta, o sea, es como que realmente estas personas saben lo que es vivir al día, saben lo que es estar con esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, y asimismo también tuve la oportunidad de conversar con gente de un privilegio muy alto que se desconecta un poco, no todos, obviamente, pero como que están en su burbuja, ¿no? Más atrapados y de básicamente que el pobre es pobre porque quiere. Entonces yo creo que ese hablar con la gente, por eso el podcast yo siento que para mí ha sido como una maestría de vida, porque he hablado con gente de todo tipo, o sea, políticos, influencers, psicólogos, creadores de contenido, un montón de cosas que te dice, y como yo te decía a ti, es conocer a la persona más que al personaje, entre comillas, que muestran en redes sociales o que la gente conoce, ¿no? Pero, ¿cómo mantener esto sin perder también no sé, tu visión y tu misión dentro de la política? Te digo, ¿a qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, si te soy honesto, a mí sí me llegó una época como de desesperanza, así de decir, hagan lo que hagan, o sea, el que tiene plata manda aunque mande mal, así. Entonces, ¿cómo no? Y más bien cuando palpe estas realidades es como que, hijo de puta, o sea, para que llegue un cambio muy grande tiene que pasar algo increíble, o sea, dentro de mi pensamiento, Claro. te lo comparto así, pero ¿cómo lo visibilizas tú también este contacto con la gente y cómo hacer que los políticos en serio rompan esa burbuja del privilegio y digan, a ver, ¿qué está pasando realmente? O sea, ¿para qué acaparar tanto? O sea, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Es complicado, no te lo voy a negar. Creo que desde el momento en el que tú tomas la decisión de hacerlo, debe ser algo que te mueva desde adentro. Te contaba que últimamente han pasado cosas muy pesadas dentro de mi vida, que ya como vos decías, yo también estaba harto de los políticos y ya no quería, aparte de que yo soy fanática, siempre he sido fanática de Ujú, escuchar discursos o de revisar el contexto y estar ahí, pero también me harté. Me harté y me cegué y dije, no, ya esto no sirve para nada, me voy a dedicar a trabajar porque al final la única persona que va a sacar adelante mi negocio soy yo. Empecé a contratar a más gente, tenía los sueldos encima y tenía que trabajar y trabajar y trabajar. Hasta que la vida me dio un stop porque una persona muy importante para mí tuvo un problema médico muy fuerte. Y por primera vez en la vida sentí que se me iba la mitad de mí. Y estuvimos en el hospital, la primera vez que acudimos, fuimos al IES, a pesar de que los síntomas eran completamente diferentes, lo prescribieron mal y le dijeron que tiene una infección estomacal, pero él tenía un problema muy grande dentro de su cabeza. Estaba realmente a veces sin perder la conciencia ya por 2 o 3 días,
con palabras desvariando, por así decirlo. Ujú, Entonces no le creí, fuimos a una clínica particular, hicimos una tomografía y efectivamente su problema era mucho más grande. La primera versión del doctor fue que tenía un tumor en la cabeza y que deberíamos sacarlo inmediatamente para llevar al Seguro Social. Llegamos al Seguro Social de forma desesperada, te soy sincera, y durante 24 horas ujú. estuvo en la sala de trauma sin que le den un cuarto, a pesar de que teníamos una radiografía de su cabeza donde se veía claramente dos grandes bolitas de sangre, pero era una cosa que asustaba. Y era obvio que necesitaba entrar a un piso de neurocirugía, de Ujú, neurología, pero no habían camas. ujú. No habían camas y al lado habían más o menos unas 15 personas más que estaban sufriendo exactamente por lo mismo. Después de 24 horas y de pelear y casi armar una huelga afuera para que le den, logramos gestionar que le den esta cama. Pasaron 15 días para que le hagan un examen que tenían que haber hecho dentro de las primeras 24 horas. Y básicamente porque no había el doctor, solo había uno y estaba de vacaciones. Y cuando el doctor llegó, la máquina estaba dañada. Intentamos ir a la red de salud pública para que otros hospitales puedan atenderlos de la zona, pero resulta que ningún hospital público, perdón, privado, atiende a nada que sea derivado de la región del IES, porque el IES no está pagando. El IES Okey. no ha pagado a las clínicas particulares y son casos muy fortunos los que pueden ser atendidos por ellos. Entonces, la mayoría eran negados. Durante 20 días pude O sea, si pactar tú querías tenías que pagar de tu bolsillo, así. y exactamente este examen que él necesitaba era más o menos unos $50,000. Hijo de madre. $50,000 que ni juntando entre su familia y nuestros amigos y nosotros podíamos cubrir, porque solo era el examen. De ahí no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, fue un golpe bastante fuerte. Bajo mi realidad, sí, me golpeó, me choqueó, estuvimos ahí peleando. Afortunadamente después se pudo hacer el examen después de 15 días. Él ya está en casa en este momento, está estable. Pero en esos 20 días pude conocer más de 20 personas, madres, esposas, hijos, que Bajo la misma tenían situación. en realidad no, es que eso era lo más fuerte, no era la misma situación, porque yo, a pesar de tener jornadas grandes Ujú. en el hospital, yo salía de ahí, iba a mi casa, descansaba, iba a trabajar, volvía, tenía Okey. para el taxi, tenía para, pero había mucha gente que no. De hecho, conocí una señora que eh, ya estábamos 5 o 6 días viéndonos todos los días y como ya estábamos acompañadas en la causa, por así decirlo, un día, sentí que no que se sentía muy mal y le invité a tomar un café. Y ahí recién me dijo que ya iba 15 días durmiendo en los pasillos del hospital, porque venía del oriente y no tenía dónde dormir. Y que estaba intentando comer una vez al día, porque tampoco habían medicinas, ¿no? Y no habían ni pañales. Entonces, la señora, todo lo que había reunido para poder, solventar los gastos de su esposo, ya se habían ido en medicamentos. Entonces, ni pensar tener algo para un hotel o un cuarto. Hay en la institución dentro del seguro hay trabajo social, en teoría están listas para poder acudir a estas personas que tienen estas necesidades, pero nunca se aparecieron. Recién ahí le llevamos, para que le den un albergue, tuvo un albergue provisional, 3 comidas después de casi 7 días. Por eso la realidad nunca era la misma. Tenía un papá al frente que manejaba mucho estrés al tener a su hijo de 23 años que había sufrido un accidente, que había tenido incluso problemas dentro del mismo hospital para poder quedarse con él, porque no le permitían por el tema del espacio. Muchas veces lo habían desahuciado y él me decía: "Yo no voy a darle, la bendición a mi hijo hasta que no hasta que él no abra los ojos y venga otra vez a mis brazos". Esas realidades eran mucho más fuertes que las mías, y si mi dolor era grande, podía sentir el dolor de ellos de forma más aguda. En mi casa siempre dicen que yo sufro de un mal de la empatía. Ujú, Yo no creo que sea un mal, a veces ujú. sí te hace sufrir un poquito, pero al final te abre los ojos. Y ahí fue uno de los momentos que te digo que dije: "A ver, no, esto tiene que cambiar". Viene ahora esta reforma del Seguro Social que nos quiere aplastar. Si las cosas ya están mal y ya están jodidas, si lo que plantea el gobierno se llega a ejecutar, tendríamos 10 veces más casos como el de esta señora que no ha tenido 7 días donde dormir porque tenía que comprarle los pañales a pesar de que su marido había aportado más de 10 años al Seguro Social. Entonces, frente a esa realidad, ahí te puedo decir, te puedo repetir con todo el corazón y con la verdad, que más ansiedad me generaba quedarme en el hospital que hoy en día saber que si llego puedo
volver a escuchar a esas personas y puedo hacer algo por ellas. Ujú. Y yo creo que el punto aquí no es el mal de la empatía, ¿no? Sino más bien la impotencia de que no puedes Es hacer nada. frustración. Exacto, es frustrante ver esas realidades y decir, o sea, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo que no hay un Estado que garantice las condiciones materiales de las personas. O sea, bueno, creo que por eso siempre estoy peleado con la gente que crea contenido motivacional y todo ello porque entiendo el punto, o sea, muy bien, si tus necesidades básicas están cubiertas, chévere, que te funcione, que te levantes a las 5 de la mañana y salgas a meditar y trotar, y vacancísimo. Pero que creo que tu privilegio no debe cegarte o no debe quitarte la conciencia de clases. El otro día hablábamos con un amigo que le ha ido muy bien en la vida económicamente hablando, pero por un esfuerzo, o sea, él tiene una historia de vida así full dura, pero hasta el día de hoy es menor a mí, si mal no estoy, y tiene una casa, dos carros, tiene dos negocios, le va súper bien. Y yo subí un video donde decía que por qué los millennials no van a tener casa hoy en día por un montón de estadísticas y problemas que están ocurriendo hoy en día. Y él me dice, ¿y cómo explicas mi caso? Y digo, brother, bacán, tú eres la excepción que confirma la regla. Porque quiere decir, si eres la excepción, quiere decir que lo más normal es que pase lo otro, que haya gente que no tenga ni para comer 3 veces al día. O sea, chévere, y aprovéchalo y sácale el jugo, dale a tu hija la mejor educación, bacancísimo. Pero el que no esté en tu contexto no significa que no esté pasando. Sí, alguna vez me pasó algo parecido no parecido, pero más bien fue como algo voluntario. La mamá de un amigo estaba con cáncer terminal y había hecho metástasis y todo, y él era de Huaquillas, y debido a la economía él no podía venir acá. Entonces me pedía a mí y a otro amigo que le llevemos, que le acompañemos, que le subamos a la silla de ruedas, y es un amigo que yo quiero muchísimo y encantado de la vida. Pero te das cuenta, o sea, todas las realidades de toda la gente, o sea, pidiéndote, oiga, doc, porfa, o sea, ya mi hija se muere, así que, no, es que el doctor y como tú dices, vacaciones, y es como que, bueno, ¿qué está pasando? La gente Ojo, se está muriendo. Es que ojo, la gente, de hecho, ujú, tan fuerte era que un señor salió del hospital porque su familia ya no podía esperar más. El tema de él era el corazón, el de mi persona era de la cabeza, pero básicamente era la misma máquina la que necesitábamos. Estábamos a la espera, el de él era en 24 horas o no. Salió a Quito, $60,000 de deuda y falleció. Después de eso, no te digo que la plata no haya sido bien gastada, porque creo que la familia lo hizo todo, se endeudó, me imagino, por muchos años, porque para ninguna familia cuencana, ecuatoriana es sencillo conseguir en este momento esa cantidad de ujú. dinero. Y a pesar de eso, la persona se nos fue y ahí yo me pongo a pensar, esa familia debió dejar de creer en la política, en el gobierno y en todo lo que creía antes a raíz de eso. Ujú. Entonces, eso es lo que no deberíamos olvidar. ¿Y qué opinas de esto? O sea, yo te voy a hablar desde una parte psicológica, ¿ya? Está Pero bien. quiero ver el contraste político que le puedes ver a este pensamiento que tengo. Em, el día de ayer estaba hablando estaba con una paciente y ella me decía que consume contenido de autoayuda. Y dije, evita hacerlo porque es muy como una técnica muy placebo ya. O sea, Ujú. como que te dan dosis para que tú te dopes un ratito y vuelvas a consumir más de ese contenido, te mantiene enganchado. Y dice, pero lo que yo veo es como que hacen pensar en positivo y todo eso. Digo, ok, pero el optimismo radical también es un problema, porque gracias al pesimismo es que se han dado tantos avances, gracias a la queja que la gente dice, oye, chucha, esta hueá está mal, tenemos que hacer algo, gracias a que existe la negatividad, podemos generar cambios. O sea, por ejemplo, yo veo las marchas del orgullo que no fue hace mucho y todo eso, digo que la vida de esas personas hoy en día es posible y lo que está pasando es posible por la vida de muchas personas que se sacrificaron por esto. El derecho al voto a la mujer y todo eso, o sea, vamos allá, más allá de sí, que igual los políticos tienen una estrategia, bacán, sí, pero alguien se quejó en su momento, alguien dijo, puta, oye, brother, esto está mal, o sea, está pésimo. Entonces, el pesimismo también es necesario, o sea, no es que, ay, es que tú todo lo ves negativo, brother, es necesario, porque si no, no hay esos contrastes, no podemos saber qué está bien y qué está mal, porque al final si todo es felicidad, nada es felicidad. De alguna manera necesitamos palpar estas realidades para decir, oye, chévere, o sea, yo gracias al privilegio, a la fortuna, no sé, de tener una familia que yo sé que si tengo hambre, aunque sea hay un guineo con pan en la mesa, pero hay familias que no.
familias que literalmente se dividen en un pan para 10 personas. Entonces, ¿qué opinas de este optimismo radical un poco? Y si tú también crees que el pesimismo, la queja muchas veces es necesaria dentro de un proceso de construcción de ciertas cosas para construir algo nuevo. Bueno, yo creo que los 2 extremos están mal, el pesimismo y ese superpositivismo, porque ser positivo ante una realidad que está latente te permite también abrir la visión y como que desviar a veces 100%. es y el extremo es el completo. Igual en el tema del pesimismo, sí, no considero que hay que ser pesimista, pero sí considero que hay que no quedarse callado y que hay que buscar una Ujú, solución y que las cosas no van a salir siempre bien. De hecho, bajo la historia que te cuento, que fue realmente hace muy poco tiempo y por eso creo que la tengo muy latente, em, radica básicamente en tomar una acción, oye, ujú. porque tú te puedes quejar, porque también hay gente que solo se queja, no sé si te pasa, me imagino que en terapia también te ve, Sí. que llegan Ujú, pacientes que te dicen, no, es que la vida a mí me odia, es que chuta, a mí todo me va mal, porque siempre desde que nací tuve mala suerte, y se mantienen en esa burbuja de pesimismo completo sin buscar un huequito y tal vez ese huequito es el que le permita expandir esa ujú, mente o esa solución. Entonces, ninguno de los 2 extremos está bien, es como cuando la gente habla de la izquierda a la derecha hoy en día no existe. Por eso es que los jóvenes creemos en política, porque nos dimos cuenta que esa polaridad no está y no debería ser. ujú, Al final, si alguien sube, ya sea un alcalde, un prefecto, un asambleísta, un presidente, lo que debe buscar es para todos. ujú, Y estamos rodeados de gente con privilegio, con gente que no tiene ningún privilegio, con gente que tal vez tiene un poco los pies en la tierra, pero al final todos somos un país, un ujú. estado, entonces hay que evitar un poco el tema de los extremos y buscar ese Exacto. Es eso. que creo que esa polaridad es lo que hace daño precisamente porque, o sea, yo creo que un verdadero optimista dice, a ver, esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer con esto? Sí, no estoy bien, pero sé que puedo estar mejor. O estoy mal, pero ¿qué puedo hacer para salir quizá de este, de este malestar general? No sé, generar movimientos, grupos colectivos, de alguna manera juntar a Y la sabes que comunidad no y todo tanto eso. eso, así como que porque hay gente que no mismo ya, o sea, no quiere pertenecer a un partido, Ujú, no quiere ir a un colectivo, pero sí puede hacer algo. No sé, el hecho de haberle llevado a esa señora a trabajo social no era un acto político, no era. Era solo cuestión de darle la mano para que ella encuentre esa solución que le estaba faltando, que ojo, sí la debía haber previsto el hospital porque tiene el personal que está pagado para eso, pero solo era un empujoncito. Entonces, a veces no deberíamos pensar que todo el mundo debe estar acá en la política como tal, ujú, porque no estás listo. Y yo te decía eso hace 2 años, yo no estaba lista. Yo no estaba lista en ese momento porque también sentía que debería prepararme más, que necesitaba, em, no sé, necesitaba estar preparada hasta emocionalmente para ujú. este momento. Entonces, a todos nos llega la hora. Pero mientras que te llegue la hora de decidirte y estar en un puesto político, creo que deberíamos empezar con esas pequeñas acciones que hacen grandes cambios. 100%, o sea, a lo que yo iba, más bien, no como un hecho en sí de meterte en un movimiento político, sino precisamente lo que tú dices, esas obras de educación o de guía a aquellas personas que no saben. O sea, y alguien alguna vez me dijo una enseñanza que me quedó hasta el día de hoy. Esa persona lamentablemente la asesinaron también producto de todo este sistema un poco podrido en el que está. Bueno, también decisiones personales y todo ello, pero él me decía, nunca, nunca, que el conocimiento que estás adquiriendo nunca te nuble el hecho de que en algún momento tú también fuiste ignorante en eso. O sea, que el conocimiento que tú tienes, transmítelo. Puede ser tan sencillo como que, oiga, venga acá, aquí le pueden ayudar. Quizá como tú dices, era un deber del mismo sistema ofrecerle eso, pero esa persona, como tú dices, necesitaba ese empujoncito a la final. O sea, de alguna manera queremos deslindarnos de la política, pero todo lo que hacemos es político, o sea, todos los días. Tiene tintes políticos, así uno no quiere hacerlo. El hecho, por ejemplo, yo estoy trabajando en una clínica de rehabilitación, hacer el papeleo es político, o sea, Sí, la porque es de formalidad. la formalidad, tu burocracia, lo que quieras, pero es política. O sea, indirecta o directamente estás ejerciendo política. Hoy en día con los partidos de las listas en los colegios, es política. O sea, los chicos y todos los seres humanos estamos metidos en la política así no queramos, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, perdón, te quería preguntar esto. Con respecto a las ideologías y todo eso, que también veo que hay candidatos que siento que carecen de una ideología en concreto, es como que solo quieren vender, como tú dices, su voto o comprar el voto de las personas. ¿Qué fue lo que te que inclinó a estar en el partido en el que estás ahora? O sea, compartes ideologías, el movimiento, la calidad de personas. ¿Qué fue lo que dijiste? Hice clic con esta lista y que la gente sepa también.
cómo lograste hacer este pacto, digamos así, político de alguna manera, ¿no? Durante años estuve revisando muy de cerca a los personajes que salían primero de aquí de Cuenca y después a nivel nacional. Y una de las cosas que siempre me ha gustado es la gente que te habla mirando a los ojos y que es sincera. Cuando yo le conocí al Adrián, porque voy ahora, soy candidata suplente para la asamblea con el Adrián Castro, el chungo que la gente le trata así con cariño. Saludos, Eh, Adrián, que también estuvo acá. sí, ojalá regrese pronto Ojalá. porque ya como vamos cambiando también, yo creo Sí, que 100%. siempre debería ser importante volver a escuchar. Yo justo hoy antes de venir volví a escuchar el podcast contigo. Para Sí, ver qué dije. no más que eso, porque quería ver realmente, yo siento que he cambiado muchísimo, Claro. pero quería ver qué tanto, entonces sí, siempre es bueno. Pero cuando lo conocí a Adrián y le miré la primera vez a los ojos y empecé a estudiarlo porque es parte de, Ujú, me di cuenta que no había tomado una acción que no sea perjudicando a alguien dentro de la sociedad y que los factores que había hecho dentro de las diferentes instituciones que él es había que estado eran cambios muy positivos. Eran cambios reales, visibles, anular, ya no me acuerdo ni el número de matrículas ilegales que anuló dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, que promovieron parar un tema de corrupción completa y que gente que no tiene o que ha perdido todos sus puntos o gente que no quiere por corrupción sacarle los permisos o gente que no tiene la menor idea de qué es en sí las leyes ujú, de tránsito, prefieran pagar a un tramitador una plata ahí incierta para poder incluso después gestionar un accidente. Porque si te pones a pensar esa gente que ya de por sí está haciendo corrupción para sacar una licencia, ujú, ¿qué es lo que espera al salir de la calle? ¿Cuál es su propósito? Son acciones que prevén posible, mitigan un daño emergente que es el acto de corrupción y también te dan una visión al futuro de que por lo menos vamos a tener más responsabilidad en la calle, porque la educación vial en este país es nefasta. O sea, no sé si te pasa, pero cuando tú estás cruzando la calle, o sea, no sabes quién les dio la licencia y ahí entiendes quién. ujú. Entonces, ese Pisas el tipo, paso de cebra y te pitan durísimo, así. sí, hey, Sí, yo soy súper peleada y siempre me paro, así, señor, esto es paso cebra. cien por Pero ciento de acuerdo. Pero porque si te pones a pensar, si una medida es bien tomada y es estructurada, no solo es pensada en el momento, que es lo que pasa con la mayoría de nuestros políticos, sino que prevé una acción en el futuro, que estadísticamente ya genera cuadros menores de accidentes de tránsito, que involucra a menos gente muerta en la calle, pues para mí esa persona tiene un criterio real. Y a raíz de eso decidí acompañarle a Adrián en este arduo camino que va a ser complicado, cien como por tú lo ciento dijiste, va a ser complicado, Ujú, pero si sabes que la persona que está a tu lado es confiable, pues vale la pena. ujú. Y lo que dijiste me hizo ocurrir un texto, no sé si lo has leído, de Leonardo Hernández Walker, que se llama Bobos o Vivos. Te lo recomiendo, es súper bueno. Escribió en el 2019, si no estoy mal, no me acuerdo. Pero en este texto, o sea, el autor menciona que realmente queremos cambiar a la copa del árbol sin cambiar la raíz. Entonces, que todos ejercemos, así como ejercemos la política, también ejercemos la corrupción. Un acto tan simple como copiar un examen, Ujú. como colarte en la fila del bar, como igual nadie me ve, igual todos lo hacen, oye, no seas gil, aprovéchalo y todo eso, o el nepotismo que se ve también hoy en día, las palancas y todo ello. Entonces, también qué clases de políticos están llegando a la sociedad. Y yo creo que de alguna manera, no sé si me compartes esta idea también, tenemos el gobierno que merecemos. O sea, a la final creo que el gobierno es un reflejo del pueblo, solo que magnificado con esta lupa de estar en el poder, estar en un puesto público y decir, este es el gobierno, pero ok, ese presidente, ese asambleísta, ese concejal, ese alcalde, lo que sea, viene de una sociedad, de una cultura que lo formó también como persona. Entonces, ¿qué está pasando en la base para que se replique posteriormente en el poder? No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Completamente de acuerdo. Ahora que me decidí unir a este partido, bueno, en realidad apoyar dentro de esta candidatura y ser parte de, es la primera vez en mi vida que participo en política y veo que se me exige una hoja de vida, por ejemplo. Y a mí me pareció muy sano y muy bueno en realidad, porque te pones a pensar si revisáramos todas las hojas de vida de la gente que llega a esos puestos, no solamente el tema de los títulos, porque la experiencia se puede dar en diferentes áreas y el manejo, como habíamos dicho, de diferentes actividades y la combinación hace que el producto al final sea bueno, pero también revisar la parte judicial. ¿Cuántos de nuestros candidatos actualmente tienen juicios de pensiones alimenticias, de violencia, de abuso, hasta de violación? Ujú, Si te pones a pensar en eso, nosotros estamos eligiendo sin ver,
sin observar. Nunca vamos a estudiar quién es esa persona, sino ahora escuchamos una réplica de que imponemos a una persona por que viene apoyada de otra atrás y porque esa otra persona que tal vez estuvo dentro de un altar por mucho tiempo para gran parte de la población, ni siquiera llegan a averiguar quién mismo está al frente. Casos de figuras públicas. Ajá. Completo, Sí, completo. 100%. Son personas que son utilizadas y a mí me da mucha pena porque a veces, y una de las luchas que siempre hemos tenido dentro del grupo feminista es que no seamos un relleno de lista y que no nos utilicen como una cara, como un nombre, como una marca. Ujú, Y últimamente estamos cayendo muchísimo en eso otra vez. ujú. Ahora el tema del sistema de la paridad, que tenemos que tener 50-50, les obliga de alguna manera a los partidos políticos a buscar cuadros femeninos, pero seguimos poniendo gente que Exacto, y sobre todo, ¿no crees que hay ciertos partidos que también se apropian de esa lucha para meterlo en su agenda política, pero no con un fin, un propósito real y sano, sino más bien como que, oye, esto como que está de moda, métele ahí para ver si ganamos? O sea, hay algunos partidos que yo veo que han jugado de esa manera. que no, pues es que tiene que ser mujer, no importa cualquiera, pero que sea mujer. Exacto. Es algo que se escucha, ya no puedo decirte ni a rumores, sino en altavoz para Ujú, poder colocar el 50-50. Y a eso es lo que nosotras no podemos dejarnos. ujú. Si yo estoy dentro de este partido, de este movimiento político, de este colectivo en este momento, es a raíz de eso, es de la dualidad que podemos y cómo vamos a trabajar en conjunto. Porque si llegara a ser solo un nombre más o una imagen más para, no sé, poder acompañarle y que él sea asambleísta, no estaría aquí. Y me gustaría, hablando que estás dentro también del colectivo feminista y todo, obviamente, lo que está dentro de tu agenda política. Vi que subiste un caso, no lo había escuchado, disculpa a la gente por no estar informado de eso, como te decía, me deslindé un poco Ujú. de este tema nocivo de redes sociales, un poco, también hasta por un poco de desintoxicación por ahí, porque tuve un punto de inflexión cuando hubo todo esto de las cárceles, cuando había todos sicariatos, pero sí, hubo una época, ¿te acuerdas? Que era todo Sí, el tiempo, todos los que días. teníamos presos jugando con cabezas de balón, Exacto, exacto, exacto. desastroso. Entonces era como un día me quedé hasta las 2 de la mañana en Twitter viendo ese tipo de videos y te juro que el día siguiente me levanté mal, con una pesadez, Te con una intoxicaste de eso. o sea, como que me saturé, llegué a generar un estímulo, para mí eso fue un estímulo aversivo y dije, ah, ya no quiero esto. Entonces como que estaba en ese proceso y estoy de hecho, pero hoy día vi que subiste un caso y me gustaría que me cuentes a Claro. título personal el caso de Nicole. ¿Qué pasó? O sea, como te digo, no lo sé, disculpen a la gente por mi eh, ignorancia en este caso, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el asunto con esta chica? Bueno, dentro del colectivo tenemos información, sin embargo, es un caso que en este momento se encuentra en investigación previa, Ujú, por lo tanto hay ciertos detalles que no se pueden contar, pero sí hay cosas graves que se deberían denunciar. Nicole salió con un amigo a tomar un café y se le encontró golpeada y violentada de forma sexual después de varias horas completamente inconsciente. ¿esto La fue en la noche, en versión, la madrugada? esto ¿Cuándo la fue en encontraron? la tarde y le encontraron ya al día siguiente, al mediodía. Fue madre. La primera versión de su acompañante fue que le habían robado a ella y a él y que a él lo habían golpeado. Lo habían golpeado y que no sabía qué pasaba con ella. No le creímos. Esta muchacha es estudiante de Ujú, veterinaria. Em, no le creímos y las indagaciones daban de hecho de que estaba mintiendo. A pesar de que se intentó de todas las maneras posibles de que se le dé una medida cautelar de una prisión preventiva para poder resolver este caso, la juez consideró que no era lo oportuno y se le dio una visita periódica para que pueda una vez a la semana firmar su constancia hasta que dure la investigación. Pero ya han pasado 3 días y ya no volvió, no firmó. Ayer hubo un que ya te da, ya, qué está pasando, obviamente. En realidad es algo latente. No puedo decir mucho, como te digo, porque esto está dentro de Tranquilo. la investigación, pero lo que sí te puedo decir es que ayer estuvimos paradas para que la juez escuche que la medida negligente que tomó, por así decirlo, posiblemente pueda acarrear en un problema muchísimo más grande y tenemos a un violentador ya en fuga. Ujú. También hay, yo digo, siempre hay dos caras de una misma moneda, ¿no? No sé si ese caso sí lo vi, de la chica de Guayaquil, que había supuestamente denunciado al novio porque le ha dejado sangrando, lastimada y todo eso, pero hay muchos videos y evidencia que aparentemente ella tenía un problema de salud mental,
era muy violenta con amigas, con amigos, o sea, ya tenía un problema también psicológico ella, ¿no? ¿Qué pasa con esa contraparte cuando también nos aceleramos a los procesos debidamente? O sea, hoy en día creo que, a ver, no sé cómo decirlo para que no suene pendejo, pero sí, por todas las situaciones que o históricamente, obviamente, se inclina más la balanza por creer al colectivo femenino, 100%, pero como también no acelerarnos a procesos y quizá condenar a alguien que no lo merecía. Te lo digo porque un amigo mío trabajaba en la cárcel hace muchos años, dando educación física y todo eso, y él decía que se escuchaban casos de gente que salían a los 10 5 años porque se demostraba su inocencia, pero ya son 10 5 años que quitaste no sé, le arrebataste la vida a esa persona, porque la persona que entra en la cárcel jamás sale siendo la misma, ¿no? Pero también cómo luchar quizá contra estas aceleramiento de procesos y no caer tampoco en una negligencia ni para un lado ni para el otro, ¿no? Bueno, ahí hay que tener dos diferencias. Lo que pasa normalmente con el colectivo y a raíz no de la gente que organiza, sino de gente que también se cansa de ver las cifras completamente De acuerdo. polarizadas en Ujú. cuanto a casos verdaderos y casos falsos. Tal vez publican en redes sociales, ahora se llama el tema funar a alguien para evitar porque el proceso nunca es continuo y al final denuncian y como este hombre, por ejemplo, que hoy en día ya no sabemos dónde está, se nos va y nunca va a pagar. Y aparte de que no vaya a pagar las consecuencias de lo que hizo, porque le estás acabando la vida a un ser humano, es un peligro constante para la sociedad, porque no sabemos en qué momento va, en cualquier parte del mundo en que se encuentre en este momento, puede volver a hacer estos actos. Ahora, hay que tener mucha responsabilidad dentro de esto. Las personas que llegan a la cárcel, lamentablemente, pasan sobre un proceso directo de un juicio, donde tienen varias audiencias, donde tienen apelaciones, donde tienen abogados que están dentro de esa parte. El sistema está dañado. Está dañado cuando tenemos gente inocente, pero al mismo tenemos habeas Pues, corpus de delincuentes o feminicidas que salieron por un dolor de cabeza. Entonces, una de las cosas que se debe plantear y también a raíz de eso vale la pena, a veces la gente dice, ¿para qué está la asamblea? La gente no está para jugar Candy Crush, aunque parezca que sí, pero no está para eso. La no debería asamblea no estar para debería estar para eso. Bueno, yo creo que este tema importantísimo de saber para qué están las partes del Estado y todo eso es importantísimo para darnos cuenta también desde qué manera podemos obrar, a quién debemos recurrir y todo ello, ¿no? Pero también hay algo importante y eso me voy a centrar más en ti, cómo saber lidiar también con la crítica, saber lidiar con las cosas que se te pueden venir encima, eh, cómo crees que te has ido o te estás preparando psicológica, emocionalmente para lidiar con este conflicto que seguro lo vas a tener, o sea, es más que seguro, va a ser una agenda muy pesada, más allá de las actividades, sino una carga emocional. ¿Cómo crees que puedes ir gestionando eso para saber lidiar con toda esta presión, ¿no? Bueno, primero cuento con el apoyo de mi familia, que es lo más importante para mí. Mis hermanas, mis abuelos, mi mamá, mi pareja están muy felices de lo que está pasando, un poco asustados. Creo que mi mamá, 100%. más que nadie, está un poco Más que asustada. nada por la situación actual del país, ¿no? Sí, también porque estoy en otro país y ella quisiera estar Sí, aquí conmigo caminando, pero las circunstancias tanto económicas como laborales no nos permiten en este momento. Como te digo, está a punto de graduarse, pero una locura que en su último mes pueda venir porque le falta un mes, o sea, son las elecciones y ella acaba, ujú, así básicamente. Pero ese apoyo y esa confianza me hacen tener mucha fuerza. O ujú, sea, pueden venir cosas malas, pero yo sé que no son ciertas. Eh, yo sé que mi hoja de vida está limpia, sé que no le he hecho daño a nadie y sé que todas las cosas que he intentado hacer han sido eh, por ayudar o por tratar de cambiar. ujú, Entonces, va a venir y que venga, porque a la larga viene acompañada la política de esto, la política sucia, pero estoy lista para afrontar esta parte. Creo que las personas cuando tienen en rabo de paja es cuando tienen más miedo, ujú. la verdad. Y eso se siente y eso se nota. Pero, pero yo me siento tranquila. ¿Tienes alguna expectativa quizá con respecto a esto? No sé cómo te ves en el caso de llegar a la asamblea, no sé, ¿te visualizas de alguna manera ese futuro? Me visualizo con propuestas, Ujú, porque como que nos queda un año y medio dentro de la asamblea, no es como cuando entran los 4 años y bueno, pues, o los políticos se matan inventando 20 cosas que van a legislar.
Acá tenemos 1 año y medio, entonces tenemos 3 ejes completos con los que hay que actuar. Uno de ellos es el tema de seguridad, otro tema, el tema de la descentralización, porque no sé, estamos hartos de que todo lo tengamos que resolver en Quito, en Guayaquil. Eso sí se puede hacer. En el tema de los jueces, que como vimos en el caso de Nicole, tenemos jueces totalmente, no sé ni cómo llamarlos en Corruptos, realidad. corruptos. Y, Bueno, y sí, yo hay creo que, miles de palabras para exacto, decirles en pero realidad. de Sí, algunas, pero yo creo que la mayor palabra para ellos son ineptos, son wow. jueces ineptos, porque no saben lo que están haciendo. Y te explico desde un habeas corpus, como te decía, que saca a feminicidas, como una jueza que no toma una acción real para tener a un violenteador detenido hasta que dure su investigación. Entonces, ese tipo de cosas también nos ponen a pensar muchísimo qué está pasando con la Ujú. función judicial. Y también tenemos jueces buenos, porque no todos son malos. 100% de acuerdo. Y por lo general son los que mueren. Y Son los que están ahorita acorralados por las pandillas, por el narcotráfico. Son jueces que no tienen la posibilidad de dar una pena real porque salen afuera de su casa y les muestran la fotografía de sus hijos. No necesitan decir nada más. Y es ahí cuando yo digo que no es un problema netamente de preparación del todo, porque sé que al igual que en el sistema de salud pública, deben haber excelentes profesionales, Sí, solo que el sistema no les permite ejercer de esa manera. Y me pasó con un caso de un amigo que él hizo las pasantías en el IES. Y cuando hablábamos con él, dice, oye, brother, y ahí me doy cuenta de que no es netamente el psicólogo, es el sistema, o sea, porque el sistema de salud es, ok, tienes un listado de pacientes que cubrir de 3 a 4 4 5 5 6 y usualmente la terapia dura de 45 a 60 minutos, ¿no? Pero si, digamos, llegó por cosas del casos particulares que no hay bus o tuvo que venir a pie, no sé, llegó 4 y 45, les das 15 minutos o ya no le simplemente no puedes les atiende. atender. Y no porque no quiera, sino porque si yo no cumplo con esto, el que corre el peligro del trabajo, perder el trabajo, soy yo. Porque se deben una matriz de Y se debe a una puntuación de matriz, una atenciones. burocracia, un sistema podrido y todo eso, pucha, que es increíble cómo está el Ujú. sistema. Y de hecho, yo hace mucho tiempo subía un TikTok donde decía el psicólogo del IES y burlándome un poco de eso, y mucha gente dice, ah, sí, sí son algunos que son así, que no sé qué, y hubo un comentario en particular que me decía, oye, no es antiético criticar a los profesionales o a tus colegas. Yo le dije, a ver, primero, si la ética es salvaguardar la integridad del cuerpo, tanto mío como de las personas, y entendiendo que es un tema de salud mental, si una persona, un colega mío está ejerciendo una mala práctica psicológica, obvio lo voy a criticar. Incluso lo han hecho conmigo. Porque A si no mí, fuera corrupción también. Es exacto. que estás viendo lo que está cometiendo, está Ujú. ganando un sueldo para eso y está perjudicando la salud mental de sus pacientes más. 100%. Y en mi caso particular, o sea, no es que haya sido un acto de corrupción, sino que colegas me han dicho, oye, brother, esto está así, mejor que lo hagas de esta manera, esto se hace así, y por errores míos, que también es en la práctica lo vas reconociendo, ¿no? Porque la universidad te da las pautas, pero la vida profesional es Es la otra que te cosa enseña. diferente. Entonces yo creo que esas críticas incluso te ayudan a crecer. Y sobre todo yo decía, no es una crítica a los psicólogos, porque estoy seguro de que hay muchos profesionales excelentes en el sistema de salud pública. Perdón, es una crítica al sistema de salud pública, porque está, mira, mucha burocracia, no hay lo que tú dijiste, los insumos médicos necesarios, los espacios adecuados, o sea, todo es de pésima calidad. Es que ya no hay nada, ya no Y hay exactamente, medicamentos, ya no no hay hay nada. personal, Ujú. no hay estructura. Si la gente antes andaba mal genio con el tema del seguro social, A la peor. ahora es que es nefasto, de Sí. verdad es nefasto. Ujú. Pero bajo esa estructura también nos toca pensar que esa gente, con lo poco que puede dar, porque hay gente buena dentro del sistema, sí hace cambios. Por eso De los acuerdo. jueces, hay jueces buenos a los que deberíamos, fiscales, hay policías buenos, no se puede polarizar el tema de la profesión, pero lo que debería entrar es un tema de fiscalización. ¿Cómo podemos una vez más calificar a los jueces que están haciendo las cosas bien y cómo los podemos proteger para que no cambien la opinión por una amenaza de muerte a su familia? Eso es lo que se puede hacer, por ejemplo, en la Ujú. asamblea, que no se puede hacer directo de una alcaldía, que no se puede hacer en un tema de concejalía, porque para eso está la asamblea. Entonces, cuando entiendes que las propuestas que das son propuestas reales, que se pueden conseguir, que se pueden trabajar, ahí es cuando o en mi caso vino la decisión de, bueno, vamos a luchar por estas 3 cosas, estas
cosas que como la propuesta que te decía inicial de lo de la anulación de las matrículas, si tú cambias y proteges al juez, fiscalizas el sistema, no estarás cambiando la vida de los jueces, estarás cambiando la vida de esa gente que 100%. necesita ser o salvada realmente y protegida o que necesita a su vez ser condenada para sacarlo de la sociedad y que no se sigan cometiendo los mismos delitos. Una propuesta nunca debería ser un tapón emergente ahí. No tiene que ser No, populista, no, exacto, es que una propuesta tiene que tener visión exacto. para poder en 4 años más decir, a ver, estos cambios se hicieron y a raíz de esto ahora generemos algo más profundo o algo más amplio, pero ya con una base real. Ujú. Entonces, lamentablemente, si los jóvenes no creen en la política es porque todo el que llega llega a pelear con lo que hizo el anterior, porque no hay continuidad, porque no hay proyección, Exacto. porque no ves en ningún... Incluso hay gente con la que yo nunca he estado de acuerdo políticamente, por así decirlo, Y te das cuenta cómo pero a qué buenas nivel, por propuestas. ejemplo, de municipios, o sea, chuta, ¿no? Ya va a venir el nuevo alcalde, de ley trae a su gente. Derrumbamos todo. Y derrumbas todo y Y no hay déjate una... gastando hasta el último centavo Exacto. porque tiene que entrar y tiene que joderse. Ajá. Pero si eso resulta, y mira, el Azuay está dando una muestra muy buena. A pesar de tener un prefecto de una corriente política y tener un alcalde de otra corriente política, no sé si es por el entusiasmo que recién entraron, pero estoy viendo que de alguna manera están intentando compartir espacios. Ujú. Algo que debió haber pasado hace años, porque nosotros no somos, somos Azuay. Literalmente somos Azuay. Y lo mismo deberíamos hacer con Gualaceo, con Paute, con Sixi, con Chordelec. A ver cómo entre nosotros nos vamos a poder, no sé, compenetrar para poder llenar esos espacios que por peleas pendejas no se han hecho Ujú, antes. 100% de acuerdo. Yo creo que lo que te dije en un momento dado, o sea, es entender que es por el bien de la ciudadanía y para nosotros que al final son autoridades que nosotros elegimos para que se hagan cargo de aquellas cosas que les corresponden por un bien en común únicamente, no se les está pidiendo nada más que eso, ¿no? Pero nada, yo, Vane, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por darte el espacio de venir acá. Nada, desearte el mejor de los éxitos y que sobre todo tus ideologías vayan cambiando siempre para mejor y que no se vean ni prostituidas ni acorraladas por el sistema que está como está. Pero nada, el mejor de los éxitos. Si quieres decir algo, tal No, vez a ti finalmente. muchísimas gracias por este espacio. Ahora veo que tienes un equipo súper chévere detrás de cámara. Siempre hay que Rafa, reconocer Jimmy. a Rafa y Jimmy porque en realidad eso es avanzar, es generar más gente en un proyecto que es bonito y mejorarlo. Entonces, chicos, también muchas gracias a ustedes por este espacio y decirle a la gente al final que si van a votar, bacán, porque nos obligan, tenemos que ir a votar. Pero antes de eso, busquemos quiénes son las personas a las que estamos yendo a dar ese voto. ¿Quién está en papeleta? ¿Qué políticas ha promovido? ¿Tiene antecedentes penales, por favor? Y no le demos la oportunidad a la gente que ya nos complicó la vida, a la gente que no hizo nada, a la gente que fue destituida. Qué vergüenza si te pones a pensar así, que te destituyan y quieras volver ahí mismo, no sé, es como cuando uno quiere, le hizo la cagada con el ex y quiere ir a volver, alguna cosa así traumada. Yo creo que esa gente no tiene mucha visión y lo que menos le mueve son principios, Ujú. sino más la necesidad de volver a tener un trabajo fijo. Entonces, pensemos eso, pensemos muy bien por quién votar y trabajemos en conjunto. La asamblea se viene como un gran reto, pero si asamblea, alcaldías, prefecturas nos unimos, podemos hacer ese bloque del sur que tanto necesita la SUAY Ujú. para mejorar en muchos temas que nos están afectando. Eso y muchas gracias. No, gracias a ti, Vania, a la gente que vio y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre digo, nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, investiguen, saquen sus propias conclusiones, prepárense para las próximas elecciones. Creo que no hay nada mejor que podemos hacer que estar informados para ver a quién le vamos a dar nuestros votos. Y sí, si a la final todos roban, como es el dicho popular antes de las votaciones, pero al menos creo que tener una capacidad informativa y de educación antes de ejercer el voto también es nuestra obligación como ciudadanos y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Dejen sus comentarios, compártelo. Hasta la próxima. Chao. Gracias.